8:17, 23 grados la temperatura. Bueno, y en los títulos lo escuchábamos, ¿no? Al secretario de Comercio, Matías Tombolini, hablando del índice de inflación, principal título hoy de todos los diarios de la jornada. Y para hablar de eso ya estamos en comunicación con Hernán Letcher, que es el director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. ¿Qué tal, Hernán? Aquí Fernando Silveira, todo el equipo del Caballero de Día te saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, un índice alto, había la idea del equipo de Massa de ir bajando paulatinamente la inflación, pero venimos en un nuevo salto, ¿no? 3 meses en suba, pero pasó del 5,1 al 6%. Me parece que no era lo que se esperaba, ¿no? Mira, me parece que hay que analizarlo en 3 dimensiones. La primera es, vos en enero tenés efectos de estacionalidad de algunas cuestiones. De hecho, entre los primeros rubros que incrementaron o que tiraron el precio promedio de los productos para arriba, el primero de ellos es recreación y cultura, y el quinto es hotelería y gastronomía. Es decir, hay 2 rubros que tienen que ver básicamente con la época de vacaciones y demás. Los 2 rubros que le siguen son regulados, comunicaciones y la quita de subsidios de los servicios públicos. Es decir, eso medio que lo tenías previsto y te iba a pegar. Yo creo que ahí tal vez el impacto de la quita de subsidios fue más significativo que lo que tal vez uno esperaba. Corresponde a la del periodo del mes de diciembre, que impacta sobre el mes de enero, pero la verdad que tuvo un efecto significativo. Y en tercer lugar, alimentos y bebidas, que ahí hay que analizarlo dentro del rubro con varias dimensiones, diría, de análisis. La primera es algunos productos no incluidos dentro de lo que es la canasta de precios justos y demás, son los que te tiraron para arriba, frutas y verduras. En febrero va a ser carne, y va a pegar fuerte carne, por eso los anuncios del otro día. Y por fuera de eso, el análisis hay que verlo en relación al tipo de boca de expendio. Tuviste más o menos en promedio los productos dentro del precio justos en las grandes plataformas de supermercados con un incremento del 4%, es cierto, con algunos por encima, pero en promedio más o menos por el 4%. Ahora, en los mercados de cercanía prácticamente duplicaron ese logaritmo, estuvieron cerca del 8%, y eso tuvo que ver con las dificultades de control, pero también con todas las operaciones tendientes a que cuando controlaron sobre todo los camioneros, bueno, hubo cuestionamientos de todo tipo y color, ¿no? Ajá. Vos decís entonces que el tema de los controles hizo que en los supermercados bajaran los precios, no en las cercanías. No, el tema es así. ¿Qué pasaba en ese momento? Camioneros, en realidad, el acuerdo que hace con la Secretaría de Comercio es controlar en la etapa de la distribución. Entonces, sí. Camionero, ¿qué veía? Veía que había un remito que decía que a un supermercado X iban 100 unidades, pero llegaban 50. Había otros 50 que no iban al supermercado. ¿A dónde iban? Bueno, iban al mercado de cercanía. ¿Por qué ese comportamiento? Es decir, pero sí es lo mismo. Bueno, no, porque en el mercado de cercanía la venta de la empresa oligopólica, supongamos la que vende el 80% de la leche fresca, era con un precio incrementado. Entonces, o controlabas a la empresa o controlabas la distribución. Algún mecanismo tenías que controlar justamente eso para que la Secretaría actuara en consecuencia. Bueno, es de público conocimiento que Lelita Carrió fue a la justicia, que Larreta puso un 0800 para denunciar al que controlaba, y que finalmente terminó corriéndose a camioneros y demás de ese mecanismo de control que, por cierto, yo reivindicaba, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Porque la verdad que sea más caro el mercado de cercanía, porque supuestamente la gente que tiene menos posibilidades, la gente más humilde, va a hacer la compra del día al mercadín, no tiene la posibilidad por ahí de ir al hipermercado porque no hay que movilizarse, ¿no? Hay que transportar por ahí, tener auto, no sé. Y es un tema, ¿no? Que sea más caro en el mercado de cercanía que en el supermercado. Sí, no es porque necesariamente sea
deliberado contra aquellos que menos tienen ingresos, sino porque básicamente el nivel de dispersión hace que la dinámica de control sea más dificultosa, y que además el boicot en ese proceso termine de esa forma. A ver, no hay que ser demasiado avesado para ver que si te dio 6,8 alimentos y bebidas y 7,3 bebidas alcohólicas y el topeo estaba en 4, las empresas no cumplieron. En algún segmento no cumplieron. Claro, es lógico. No, está bien, sacale frutas y verduras. Me corrijo. Le saco frutas y verduras que, para nada menor, el incremento fue del 30% en el mes. Sí. Con lo cual tuvo parte de ese proceso que estoy diciendo, lo explica algo que estaba fuera de programa. ¿Bien? Con lo cual, te diría, métanlo en programa. Pero, sacale eso. Bueno, no está en 6,8, está un poco menos. En 6, 5,5. Igual no cumplieron, porque la pauta era 4. Hernán, y ante la falta de cumplimiento, ¿qué sucede? Porque si no parece que siempre, digamos, la palabra del Estado o ese compromiso que se firma de forma voluntaria no tiene, digamos, no tiene validez. ¿Cuáles son las...? Bueno, yo creo que, de nuevo, porque si no, el titular de hoy puede ser, todavía no he visto Clarín, pero es muy probable que haya puesto que los controles ya no funcionan. Y es falso, porque si vos te fijás, los controles sí funcionan. Lo que pasa que hay un boicot deliberado y a la vez, en donde pueden esquivarle el bulto, lo hacen, ¿no? De hecho, si vos te fijás en la inflación de alimentos del mes de noviembre contra la que venía siendo de alrededor de 7% hasta octubre, se redujo a la mitad, a 3,5%. Es decir, los controles funcionan. El problema es que todo el tiempo tiene que estar en tensión ese control, claro, porque evidentemente buscan la vuelta para esquivarle. A mí me parece que el acuerdo con las grandes empresas, porque además en el medio está la discusión de si le das o no le das dólares para la producción, con las grandes empresas, el cumplimiento es para todos y todas. Es decir, no me lo cumplís cuando le vendés al supermercado y cuando te da vuelta al otro no lo cumplís. Es para todos, y si no, no va. Es decir, si Molino Río de la Plata se le ocurre remarcar, no va. Te quería preguntar, ayer, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, hizo un hilo de tweets. Según él, los fundamentos de la macroeconomía, dice, fiscales, monetarios y cambiarios, son consistentes con un índice del 4% o menos. Los acuerdos de precios que registran un elevado grado de cumplimiento nos permitirán seguir combatiendo los altos factores inerciales presentes. Dice que seguimos trabajando, y él dice que espera un 3% hacia fin de año. ¿Vos coincidís con lo que dijo Rubinstein? Es que me parece muy importante lo que plantea, porque es algo que venimos repitiendo desde hace rato. Dicho todo lo que mencionamos, vos decís, pero entonces que la inflación es un fenómeno autónomo del mundo, que no tiene explicación de nada. Parece bastante raro. Porque de hecho, cuando vos revisás, y volviendo al tuit de Rubinstein, el contado con liqui se mueve al 80%, el blue se mueve al 70%, el oficial se mueve también al 70-80%, los salarios al 90%, las tarifas al 80 o 90%. ¿Qué te explica por el lado de los costos un aumento del 94,8 como fue en el 2022? Ninguna de esas cosas. Es decir, la macro no está funcionando a la par de una inflación del 6%. Si querés, no del 1%, cierto, pero no del 6%. Es falso. Hay una parte de esa remarcación, de esos 6 puntos, que es lisa y llana especulación. Por eso reivindica los controles de precios, porque básicamente el control de precios apunta a atacar la especulación que hay en una inflación que tiene inercia, que tiene también dificultades en la macro y demás, ¿no? Pero que no debería ser del 6%. ¿Y qué queda esperar para los próximos meses que van a ser decisivos en la elección de este año y también en la elección del candidato, ¿no? Del Frente de Todos. En febrero vas a tener un impacto muy significativo, muy sensible de la carne. No lo tuviste este mes, aumentó en Hacienda a finales de mes, pero en la primera quincena de febrero en los supermercados aumentó algo así como 7% y en las carnicerías arriba de 25%.
con lo cual te diría que el impacto va a ser significativo en ese rubro en particular. Quizás servicios va a venir un poco menos, con un impacto menor. Va a venir de nuevo en marzo, tal vez, cuando se hace en realidad la última parte de la quita de subsidios de energía corresponde al periodo de febrero, pero se impacta en marzo. Y más el inicio de clases, ¿no? Y todo eso. Vas a tener algo de prepagas y vas a tener educación, que este mes vino 1,1, es decir, muy lejos incluso del promedio, y que el mes que viene te va, probablemente por la estacionalidad que tiene, y eso sí es muy, muy estacional, en febrero y marzo tenga un incremento más significativo. O sea, me estás diciendo que febrero y marzo va a haber inflación alta también. No sé si marzo, no sé si tanto, sí suele tener, marzo suele ser un mes de inflación un poco más alto por el inicio de las clases, de la actividad en general, y digamos todo vuelve como a funcionar de manera habitual, y eso tiene algún efecto sobre precios, pero hay que analizar rubro por rubro. Yo lo que sí te digo es febrero va a tener un impacto significativo la carne, y eso te puede aportar solo la carne 2 puntos enteros a la inflación en el mes de febrero. Upa. Entonces recién en abril podría esperarse alguna nueva baja. Sí, yo igual insisto con lo que mencionaba recién. Acá si querés febrero con esta dinámica particular de la carne. Ahora, la inflación que estás teniendo está disociada del comportamiento de los costos de producción. Claro. Entonces, eso es lo que podés resolver. Pero entonces, si eso funciona como tal vez funcionó en noviembre, cuando aplicaste por primera vez el programa de precios justos, y podés bajar la inflación en cualquiera de los meses, te diría prácticamente. Muy bien, Hernán Letcher, director del CEPA, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre, te mandamos un abrazo. Abrazo grande. Hasta luego. El Destape Radio. Periodismo. El Destape. Información. 24 horas con vos. Humor.